En esta clase vamos a desarrollar en profundidad el tema de acotación. La norma IRAN 4513 indica que acotar una pieza o un objeto es escribir en el dibujo sus dimensiones. De tal forma que las personas que intervienen en el diseño y la construcción de ese objeto, proyectistas, dibujantes, obreros, puedan interpretarlo fácilmente. El lector del plano no debería hacer operación aritmética alguna, ni medir una cota sobre dicho plano para conocerla. Voy a describir los elementos que intervienen en la acotación. La cota, propiamente dicho, que es el número en una determinada unidad de medida, que debe separarse de la línea de cota, como indica el dibujo. Fíjense acá, la cota, acá es una acotación, un tipo de acotación, donde, bueno, marca un número, 110, por ejemplo. Tengo la línea de la cota, la flecha de la cota, que tiene una proporción específica, la línea auxiliar de cota, que indica de dónde a dónde está midiendo el dibujante esa dimensión, indica de dónde a dónde está esa medida de la cota, y la línea de cota en sí, que es la línea que marco acá con el cursor, ¿no? La cota entonces es la expresión numérica del valor de una medida, indicada en el dibujo. La línea de cota será paralela a la medida que se acota y de igual longitud. La separación entre líneas de cota la va a determinar el dibujante, el que está representando ese plano, ese dibujo. Pero bueno, eso indica, depende el tamaño, la escala de ese plano, va a ir cambiando la dimensión, tanto de la flecha como del número, siempre proporcionado a la escala del dibujo y del plano que está realizando. La flecha de cota, que inclusive ahora lo vamos a desarrollar, pero hay otros símbolos también, aparte de la flecha. El símbolo de final de cota, que puede ser, como muestra acá la imagen a la derecha, una línea 45 grados con un espesor un poco más grueso, intermedio, un círculo lleno, vacío, y la línea auxiliar de cota, que es la línea que indica de dónde a dónde se está acotando esa dimensión. El número nosotros lo vamos a trabajar sobre la línea de cota, tomando un criterio de representación en el cursado de la asignatura, y después también puede estar en una interrupción de la línea de cota, puede estar centrado en la línea de cota, pero se realiza una línea de cota interrumpida, como acá marca el número 30 o el 150. Fíjense que no está sobre la línea de cota, sino está con una interrupción de la línea de cota, es centrado en la línea. Después se suelen aparecer otras cuestiones en la acotación, que donde el número puede entrar o no dentro de ese espacio de la dimensión que estamos midiendo. En el caso de que no entre, se puede hacer una línea auxiliar que indica ese lugar donde está acotándose, porque en sí no entra el número en ese espacio, como muestra la imagen. Principios generales de la acotación. Se considera que el dibujo de una pieza, mecanismo o objeto de diseño está correctamente acotado cuando las indicaciones de cotas utilizadas sean las mínimas, suficientes y adecuadas para permitir su fabricación o materialización. O sea, estas dimensiones van a definir y va a haber un lector que va a comprender esa pieza y la va a poder fabricar con las dimensiones especificadas en esa acotación. Y voy a enumerar estos principios. Una cota solo se indicará una sola vez en el dibujo, salvo que sea indispensable repetirla.
No debe omitirse ninguna cota, o sea, no debe faltar ninguna dimensión en el dibujo para poder fabricar ese objeto. Las cotas se colocarán sobre las vistas que representen más claramente los elementos correspondientes. Las cotas se situarán por el exterior de la pieza, pero se admitirán en el interior siempre que no se pierda la claridad en el dibujo. Las cotas se distribuirán teniendo en cuenta criterios de orden, claridad y estética. Criterios, es muy importante esa palabra. Cuando uno acota una representación, un objeto, una pieza, una forma, lo importante es aplicar un criterio que tenga un orden específico y simple, claridad, que todas las dimensiones se puedan leer perfectamente, y una estética se va a buscar también. Debe evitarse la necesidad de obtener cotas por suma o diferencia de otras, ya que puede implicar errores en la fabricación. La cota se colocará sobre la línea de cota, cuando ésta sea continua, y entre ambas, cuando sea interrumpida. Lo principal es que cuando el espacio entre flechas sea reducido, se las trazará exteriormente y la cota se colocará interiormente o exteriormente según el espacio disponible. El dibujante debe determinar y tomar un criterio sobre el espacio para que las cosas no se encimen, no se amontonen, podríamos decir en palabras simples, para que todo sea legible. A su vez existen distintos sistemas de acotación. Si ya hemos desarrollado un poco la acotación en las vistas en algunos trabajos prácticos anteriores, por eso este teórico de que existen distintos tipos de y sistemas de acotación. Está la acotación en cadena, que es la que desarrollamos anteriormente, la acotación en paralelo, la acotación combinada, acotación progresiva y acotación de perspectivas. La acotación en cadena, que es la que desarrollamos, es la acotación en la cual las cotas parciales se indican con líneas de cotas consecutivas. La acotación en cadena puede efectuarse en forma horizontal o vertical, inclinada sin variar las condiciones del método. Acá en el dibujo de la derecha podemos ver acotaciones en cadena, donde marcan las cotas que se denominan parciales, y la cota total en el exterior. Es importante que las cotas parciales aparezcan adentro y en el exterior la cota total de la pieza. Si ustedes se fijan, siempre el número sobre la línea de cota, y si yo la hago en horizontal, en vertical sería como rotar la cota horizontal y colocarla en sentido vertical, siempre sobre la línea de cota el número. La acotación en paralelo. En este sistema las líneas de cota se disponen paralelamente, partiendo todas de una misma línea auxiliar o base de medición. Fíjense que acá en esta representación tenemos la base de medición y las cotas que empiezan a indicar acá, en este caso, los centros de los orificios, perforaciones en una pieza. Siempre es importante la herramienta que va a determinar esa perforación. Necesita el punto central donde va a incorporarse esa perforación, o se va a realizar esa perforación, y empiezo siempre, por ejemplo acá 12,5, 23, y va siempre sucesivamente y paralelamente colocando líneas de cota, todas a igual distancia, siempre partiendo de una línea base, tanto en horizontal como en vertical. Pero insisto en que siempre es importante, ya van a ver con el tutorial del trabajo práctico número 9, donde voy acotando los distintos centros y ejes de esos orificios o circunferencias que aparecen en la figura. Acotación combinada. Esta forma de acotación es la aplicación simultánea de los dos sistemas ya descritos en cadena y en paralelo. Acá hay algunos ejemplos que podemos ver que se combina. Bueno, acotación en paralelo, donde voy mezclando los dos sistemas, combinándolos. Aparecen acá 38, 26, 9, que es en cadena, y luego desde la misma línea de base
van apareciendo la cota de 93 y la de 142. Y la acotación progresiva es la que ven acá en el gráfico abajo a la derecha. Las cotas progresivas se representarán por líneas terminadas con flechas que parten desde las bases de medida o referencias. Las cotas se colocarán desde las bases de medida y se interrumpirán en la línea auxiliar, que corresponden a las sucesivas dimensiones que se desean acotar. Por ejemplo, acá tengo una base de medida, el punto 0, 0,56, 1,35, 1,68. Ven que va la línea auxiliar de cota determina del punto inicial hacia la flecha que indica esa línea auxiliar de cota, es la dimensión que estoy tomando. Y en el sentido horizontal de la misma manera. Y la acotación de las perspectivas, donde debo seguir los ejes de las perspectivas, acá son perspectivas isométricas, o sea que estamos siguiendo ejes horizontales en X y en Y, y la altura en el eje Z, donde siempre sigo la misma dirección a 30 y 30 grados y vertical de la perspectiva que estoy trabajando. Lo mismo se realizará con la militar y la caballera, que seguirá los ejes de esas perspectivas. ¿Dónde acotamos? Importante, porque es un criterio que vamos a adoptar ahora en el módulo, para que todos los trabajos prácticos terminen con un mismo criterio de acotación, trabajando con acotaciones en cadena, parciales y totales, y en la vista anterior se van a colocar las alturas, acá plantea a la derecha, pero también si tengo más espacio a la izquierda, acotaré a la izquierda, pero siempre no tratando de acotar en todas las vistas, un poco en la vista izquierda, un poco en la anterior, no, tiene que seguir un criterio, un orden. Y entonces tenemos el ancho y el largo en la vista superior y alineado en la vista anterior las alturas. Eso ya está aplicado también en el trabajo práctico número 9 y en los anteriores donde acotamos las vistas. Luego tenemos las acotaciones específicas de arcos, ángulos, cuerdas, radios, diámetros, esferas. Acá tenemos ejemplos, como acoto. Los arcos se acotarán trazando las líneas auxiliares paralelas a la bisectriz del ángulo central partiendo de los extremos del arco que se acota. Fíjense que el ángulo central sería una bisectriz que trazaría acá sobre el ángulo de este arco, y perpendicular a esa línea acotaré acá en este caso el número 26, ¿no? El ángulo, que también eso tendrían que incorporar en el trabajo práctico 9, que en el tutorial no lo acoté, donde también con un arco de circunferencia, haciendo centro en la intersección de las rectas incidentes, hago un arco de circunferencia y luego coloco la flecha. Puede ser la flecha de acotación de esa en proporción 4:1. Las cuerdas, en las cuerdas las líneas auxiliares de cotas partirán desde los extremos de la cuerda y serán perpendiculares a ella. O sea que fíjense que son perpendiculares a la cuerda y son paralelas las auxiliares de cota a la bisectriz del ángulo. Y los radios también es importante, también lo desarrollé en el tutorial del TP9, pero si se fijan, tengo que si yo no me entra dentro del arco de circunferencia de radio que tengo que acotar el número, porque va a quedar todo encimado, va a quedar con un criterio confuso, lo debo sacar afuera al radio, se le coloca la R mayúscula, el 9, y la flecha siempre indica que ese radio 9 indica este arco de circunferencia. Lo mismo cuando tengo que colocar afuera, fíjense que siempre la flecha indica ese arco que estoy acotando, eso es lo importante. Diámetros, bueno, si yo estoy observando en la vista la circunferencia y el diámetro de ese círculo, directamente no necesito colocar el símbolo de diámetro adelante. Pero si tengo una pieza que está vista transversalmente, como este tornillo acá a la izquierda, fíjense que esta pieza yo sé que va a ser circular porque se le indicó el diámetro
adelante del número 27 y el diámetro adelante del número 19, o sea que quiere decir que esto es un bulón, una especie de pieza mecánica que es con una sección circular. Por eso indico el diámetro. Sin ver la vista donde se ve la circunferencia, yo sé que eso es circular. Y la esfera se colocará S, que sería E mayúscula, SF, y diámetro tanto. Este es un bulón de cabeza esférica, esto simboliza la rosca, y acá tenemos un remache, por ejemplo, de cabeza esférica. Pero siempre indicando SF y el radio de esa esfera. Y algunas consideraciones ahora para terminar. Todas las líneas de cota que la componen deben estar dibujadas en un espesor muy fino. Todas las líneas finas, tanto las auxiliares de cota como la línea de cota. No debe omitirse ninguna cota. Por lo menos deben señalarse las más significativas, largo, ancho y el alto de cada arista del cuerpo tridimensional. Y todas las cotas se deben expresar en las mismas unidades. Y nunca va expresada la unidad. O sea, en mecánica se acota en milímetro. Entonces directamente se coloca el valor en milímetro y no se pone el símbolo de milímetro. Y en arquitectura, en construcciones, se acota en